Tenim de nou una persona que sap molt de tot. És un científic polifacètic i poliformat. Em refereixo a Rafael López Guerrero. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. Yo recuerdo que mi padre de pequeño me decía, tú fórmate en muchas disciplinas, porque en la vida nunca se sabe, y algunas que no tengan que ver en otras cosas. Y después te haces mayor y dices, caray, ¿cuánto razón tenía este hombre? Y tiene, vaya, aún. Sí, y de hecho tu padre tenía mucha razón. Mi padre solía decirme, fórmate primero en ser un humano y luego después en todas las disciplinas que puedas. Y tanto que sí, se ha perdido un poco no sé, a mí me viene a veces la imagen de, ¿sabes? Es un tópico, ¿no? Pero de aquella señora mayor que coge el autocar y se levanta un joven o una persona adulta y la deja sentar, aquella caballerosidad, aquella humanidad. ¿Nos estamos deshumanizando un poco o no sé qué nos pasa en la sociedad hoy día? Pero faltan estos detalles de cariño, creo yo. Ya lo creo que sí. Falta un poco la cultura del amor, vamos a decirlo así. Es decir, realmente lo que hay es que recuperar la esencia de las emociones del ser humano. Las verdaderas emociones que no son ni el miedo ni el odio, evidentemente. Hablando de una investigación de que en unos años atrás se recibió una misteriosa señal extraterrestre que llegó a la Tierra y que procedía, parece ser, de Andrómeda. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Rafael? Pues al igual que en otras ocasiones, esta información se publicaba cuando venían este tipo de noticias, porque recordemos, primero vamos a hablar del contexto, es decir, estamos hablando del año 1998. Y en el año 1998, para que los oyentes lo recuerden, fue el año en el que el proyecto SETI, que es el proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre, sufrió un recorte importantísimo de fondos. Y curiosamente, en esa misma época, pues precisamente se localizó una presunta señal procedente de Andrómeda, y esta presunta señal fue localizada por un astrofísico de la NASA. Y este astrofísico era ruso, y bueno, es el doctor Víctor Kukalov. El doctor Víctor Kukalov lo que decía es que había localizado una señal de radio procedente de un punto de la galaxia, en concreto de Andrómeda, y que tenía una antigüedad de cerca de 80.000 años. Es decir, en la época de localización de esa señal, pues estaba todavía digamos los prehomínidos o los homínidos, ¿no? Es decir, todavía no estaba el Homo sapiens, estaría el Cromañón o el Neandertal, según la historia que nos han contado, y por tanto, pues significa una evidencia de una civilización avanzada, pues palabras textuales de la declaración de este astronauta ruso, que es Víctor Kukalov, que por lo menos tendrían una tecnología igual a la nuestra, porque se podía haber descifrado la señal, ¿no? Esto es lo que básicamente obedecía a la declaración que se hizo el 15 de septiembre de 1998. Una cosita, Rafael. Uh-huh. Dices que si se tenía una tecnología igual que la nuestra, pero claro, llegó con 80.000 años de retraso, es que tenemos una civilización, o no, en algún punto de la galaxia de 80.000 años como mínimo más avanzada que nosotros. De hecho, es así. Yo no me refiero a que el mismo Carl Sagan, cuando formula su clasificación de inteligencias extraterrestres, habla de 3 niveles de inteligencia extraterrestre. Es decir, lo que dice es que la mayoría de las civilizaciones, o sea, si el oyente recuerda la ecuación de Drake, Francis Drake formuló una ecuación hace 40 años que precisamente trataba de calcular el número de civilizaciones inteligentes que están en la galaxia. De hecho, sobre ese particular, pues tenemos un estudio que cualquiera puede descargarse dentro de la web de Misterios de la Astrofísica. De hecho, en ese estudio, pues lo que se explica precisamente es una distribución en base a la ecuación de Drake y de los datos de la misión Kepler que, daría la razón a Francis Drake. Entonces, no es de extrañar que en el año 1998 ese tipo de señales aparecieran y, lógicamente, pues la repercusión que tuvo a la opinión pública en una primera instancia fue a través de la prensa.
Entonces, en este caso fue un diario que, curiosamente, es un magazine de noticias, digamos, no censuradas, porque estamos hablando del Weekly World News, es decir, una edición de un periódico americano que, bueno, pues tenemos aquí toda la relación de editores como Tim Kelly o Leslie Pinston, y curiosamente todo el comité de edición son transdisciplinares, es decir, no estamos hablando de gente que simplemente son periodistas, sino que es un comité científico. Lo curioso es que se les castigó cuando sacaron esa noticia con la mofa, es decir, a partir de esa noticia, ese diario empezó a dejar de ser un diario de noticias científicas y, bueno, pues se convirtió en una publicación, dio un giro de 180 grados un año después de esa publicación y se empezó a convertir en un diario de noticias pues de humor, digámoslo así, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues nos hace pensar que hubo un movimiento de censura muy grande en torno al tema de esta señal de Andrómeda. Y esta señal de Andrómeda, Rafael, que descodificó el astronauta, como tú bien decías, ruso Víctor Kukalov, ¿esta señal qué decía o pues qué esta transmitía? Señal, realmente lo que era paradójico es que lo que llegó a descifrar fue un SOS, es decir, una señal de socorro, por así decir, una especie de, por favor, ayúdennos, cósmico. Es decir, no era nada más que un SOS, pero con un pulso inteligente, a través de una señal de radio convencional, como las que estamos enviando a través del proyecto SETI. Esa es la cuestión, ¿no? De hecho, coincidiendo con esa fecha, pues efectivamente se empezó a mover lo que hoy es el proyecto SETI at Home, es decir, un proyecto para buscar señales a través de los ordenadores conectados en red. Por eso, bueno, pues hay una curiosa coincidencia con las señales procedentes de Andrómeda, ¿no? Esta supuesta señal. Cabe decir, en este sentido, que al igual que otras señales que ha habido por parte de declaraciones, digámoslo así, de científicos de la NASA, a los que luego posteriormente, como consecuencia de sus declaraciones, se les ha censurado sistemáticamente, cada vez que alguien en una institución da una noticia de esta entidad o de esta envergadura, pues inmediatamente es víctima del escarnio, lógicamente, y víctima de la censura, y en algunos casos pues corre en peligro hasta su integridad. ¿No? Y es curioso porque aquí hay muchísima gente o había en aquel momento en estos proyectos. Una pregunta, por ejemplo, SETI, hablabas de SETI. Estamos hablando de un proyecto que ha costado muchísimos millones. ¿Y en qué fase está? Porque no me creo yo, o al menos me cuesta creer, que solo se haya captado la famosa señal WOW y no haya nada más. Y dices, que hay toda aquella estructura, toda aquella envergadura, que incluso salía también el proyecto en una película de James Bond, que aprovecharon para hacer unas tomas allá, y dices, vaya plataforma de recepción de señales de fuera de nuestro planeta, y que no haya habido nada más. ¿O es que ha cambiado la frecuencia? Bueno, vamos a ver, aquí hay muchísimas cosas, desde cambios de frecuencia, porque es verdad que se ha cambiado la frecuencia, de hecho el proyecto SETI at Home ya cambia la frecuencia de la búsqueda. De hecho, en el mismo artículo se publica, si el lector lo lee atentamente, que a través de un proyecto, una iniciativa que se llamó Serendip, lo que generaba era un ancho de banda mucho más estrecho, de 1.420 kilohercios, a través de una línea de hidrógeno, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó pues todo lo que fue el proyecto de la Universidad de Berkeley, y estamos hablando del año 1998, a través de
bueno, pues una iniciativa que ofreció The Planetary Society, pero que realmente el objetivo era censurar las señales, es decir, es un sistema de control, no un sistema de búsqueda, de escaneo de señal, ¿no? En esa línea ha habido varias señales, no una, sino varias señales, y la última de ellas ha sido muy reciente, y un poco por refrescarle la memoria al oyente, es del año 2009, y fue localizada por otro astrofísico, en este caso hindú, que se llama Bhaskar. Y Bhaskar detecta una señal en 2009, precisamente con ocasión, y es bastante coetánea, al descubrimiento de uno de los exoplanetas de la constelación, de la zona del clúster de Gliese, Gliese G, Gliese 515G. Entonces, en concreto, esa zona, pues ya es una de las zonas que está siendo escaneada, pero la cuestión de base es por qué cuando se recibe esa señal los protocolos de SETI son tan complejos que llega un momento en que es imposible que se localice a través de ese proyecto ninguna señal extraterrestre, porque todas las señales son sistemáticamente, como digo, censuradas o paralizadas, ¿no? Y los científicos que las han localizado, pues normalmente suelen ser perseguidos, suelen ser ridiculizados y finalmente expulsados del servicio activo. O sea que por un lado tienes en nómina científicos para la investigación y por otro lado que no puedes hacer divulgación. Efectivamente, pero eso es algo que viene sucediendo ya desde los tiempos del Acta Truman. Es decir, esto no es casual, es una forma, digámoslo así, sutil de censurar a través de una doble moral, por así decirlo. Por un lado vamos a hacer como que estamos buscando inteligencia extraterrestre y por otro lado vamos a censurar los datos de la recogida de evidencias, ¿no? Es tapar las evidencias como se pueda. Pero lo curioso, y respecto a esta noticia, es que hay que ir a la hemeroteca, es decir, si vamos a hemerotecas de publicaciones antiguas, de cuando no estaban, digamos, los datos puestos online, no existían todavía publicaciones online, o existían pero no se volcaba la información a diario, porque Internet todavía tenía aplicaciones bastante estáticas como para poder hacer un volcado de información continua, encontraremos muchísimas noticias correspondientes a señales como esta que acabamos de publicar, que simplemente es un ejemplo más, no es algo tan raro. De hecho, en el año 1978 también hubo una presunta localización de señal. Lo que pasa es que no ha quedado documentada, como es el caso de esta que hemos publicado en la edición de ayer, ¿no? Es curioso. Hablas de un científico ruso, el señor Víctor Kukalov, doctor Víctor Kukalov, digámoslo correctamente, sí. También de científicos indios. Estamos hablando de que, podríamos decir, y desde nuestra ubicación, del hemisferio, si marcáramos un cero hacia la derecha, es decir, hacia los países del este orientales, son personas que han dado más información que no las partes occidentales, o al menos da la sensación. No solo da la sensación, es real. De hecho, ahora mismo en la división del Star Viewer Team tenemos estudios que no hemos podido publicar porque no damos abasto, como se suele decir en el servicio de publicaciones, de los más avanzados del mundo. Y en este momento, pues los que ganan la partida son, curiosamente, los científicos hindúes. Hay varias universidades en la India que están siendo muy prolíficas en el estudio de todo lo que llamamos ahora la ciencia emergente, es decir, toda aquella ciencia que rompe las fronteras o las barreras de la lógica convencional hasta ahora de la tónica de las publicaciones científicas oficiales, ¿no? Pero hay una razón para ello, y la razón es muy clara. Es decir, en esas entidades no se está aplicando la censura en la investigación. Y cuando no se aplica censura en la investigación, pues afortunadamente se puede avanzar, ¿no?, en el conocimiento humano.
si a veces ya en pequeñas empresas hay a estos niveles, pues cómo de estar de protocolarizada la censura. Absolutamente, pero hasta el punto de que hay divisiones enteras que se dedican simplemente a hacer acopio de documentación y censurar. De hecho, hay metodologías adecuadas para la censura en publicaciones científicas y hoy por hoy se sabe positivamente que la mayoría de las revistas científicas no admiten a publicación pues determinados artículos científicos cuando van con una serie de códigos que ellos tienen cifrados como temas que no se pueden tratar. Entonces, de hecho, también tenemos acceso a esa lista de temas por áreas y, curiosamente, uno de los temas por áreas que está más censurado es, lógicamente, el tema de la inteligencia extraterrestre. Con las cosas que vemos ya que suceden en nuestro planeta, que aún haya este hermetismo en pues ocultar o desinformar acerca de pues posibles y en algunos casos hay más que evidentes pruebas de, ya no te digo de avistamientos de objetos voladores de tecnología avanzada que no son de construcción humana sino que proceden de otros sitios, de señales como esta. Dices, ¿por qué? Si al fin y al cabo más tarde o más pronto se acaba sabiendo todo. Además es curioso, y esto te lo comento pues para que veas un poco la idiosincrasia, lógicamente, del esfuerzo informativo de muchos profesionales que se han jugado al prestigio haciendo esto, ¿no? Precisamente para poder investigar en el ámbito de lo que es la exociencia y todo lo que es esta nueva disciplina emergente, es necesaria una independencia dentro de lo que es el proceso de investigación. O dicho de otra manera, la no vinculación a ninguna entidad. Y le recordamos al oyente, que es que esto se nos olvida muchas veces, ¿no? Que nada más que, por ejemplo, en un país como es España, bueno, la Constitución de Andorra no lo sé, pero creo que también hay una parte que recoge esto, hay un artículo, que es el artículo 20 de la Constitución, que garantiza la libertad de investigación científica como un derecho fundamental y prohíbe expresamente la censura previa. Y se nos está olvidando que eso está escrito en una Constitución. Entonces, lo curioso del asunto es que solo a través de iniciativas privadas se puede sacar adelante con esfuerzo, un esfuerzo ingente, este tipo de evidencias, porque al final lo que cuenta en la historia son las evidencias, no la razón, ¿no? Sino la evidencia empírica. Y es curioso porque todos estos estudios, estas investigaciones que pues casi que podríamos decir en un 100% no salen a la luz, dices, pues si en definitiva estas nóminas, estas infraestructuras paga el contribuyente, que tenga al menos derecho a saber pues cosas que suceden más allá de nuestro planeta e incluso de nuestro sistema solar. Así es, pero por desgracia lo que estamos viendo es que esas instituciones no están vinculadas realmente a las estructuras de los estados que supuestamente las tienen acogidas dentro de su organización, porque jerárquicamente no dependen de la administración, sino curiosamente de los departamentos en general de estructuras de organizaciones internacionales, la OTAN, Departamento de Defensa de Estados Unidos de América, y esto quiero que la gente lo sepa. La NASA y el Departamento de Estados Unidos de América son la misma cosa. El Departamento de Defensa, DoD, y NASA son la misma cosa. Tienen es público y notorio, tienen un contrato firmado en Internet que renuevan cada año. Y Rafael, volvemos a la señal, esta extraña, curiosa y misteriosa señal SOS de Andrómeda. Si uno recibe y forma parte de la voluntad humana, ¿no?, una señal de SOS, sea de una barca de pescadores en el mar o un SOS que proceda de unos escaladores, alpinistas de montaña, si procede una señal SOS de 80.000 años de antigüedad desde una galaxia, como tú decías, de Andrómeda, ¿se habrá hecho algo, me pregunto yo, y supongo que todos los amigos y amigas oyentes del programa también, algo al respecto? ¿O se quedó ahí? Pues la verdad es que no lo sabemos, pero lo que sí sabemos, un poco lo que se deja prever entre líneas, es que pues debió existir algún tipo de evento
extintivo en ese planeta, ¿no? Y de alguna manera pues se lanzó esa señal para pedir ayuda. Lo que se hiciera o no, pues no lo sabemos, pero lo que tenemos muy claro es que determinadas civilizaciones, pues evidentemente cuando son presa de una serie de circunstancias cósmicas o de una serie de circunstancias en el entorno, pues han podido vivir un evento extintivo, eso está claro, pero el hecho de que hayan vivido un evento extintivo tampoco significa que no hayan sido capaces de superar el evento extintivo, digámoslo así. Es posible que hayan tenido intervención exterior. Yo estoy convencido de ello, de que ha habido intervención. Porque incluso ahora que estamos hablando a través de un canal como es la radio, que van unas ondas por el espacio, van por el aire, que no se pueden ver, no se pueden tocar, pasan a través nuestro. La voz, estas ondas, estos ondas hertzianas, quedan, no se llegan a desgastar. Solo falta que alguien con un dispositivo especial pueda recuperarlas y claro, puedes rebobinar escuchas ya no radiofónicas, sino, supongo yo, y estamos haciendo un poco de especulación, o al menos creo yo, imagínate de alguien que creara un dispositivo que pudieras escuchar pues una conversa de unos antiguos, no sé, pobladores griegos. No es ciencia ficción. De hecho, hay un dispositivo que en concreto conozco que se ha utilizado no hace mucho para grabar lo que llaman las psicofonías, es decir, conversaciones que quedan en frecuencias energéticas en el entorno, ¿no? Y esto se ha utilizado muchas veces pues para grabaciones que se recogen de otros planos, o simplemente es que han quedado grabadas esas conversaciones en un entorno electromagnético. No hay que olvidar que el sonido son señales, y las señales, pues no quiero extenderme, pero las señales pueden ser simples y complejas y tienen unas propiedades que son la convolución, la convergencia, etcétera, ¿no? Entonces, las señales quedan y lógicamente puede haber un registro histórico de esas señales y queda grabadas, ¿no? Es decir, todo tiene una explicación. Rafael, tú eres experto en radiofrecuencia cuántica avanzada, sabes de muchas cosas. Me gustaría preguntarte también, y es oficial, la NASA está ya trabajando para el estudio a través de unos dispositivos de poder demostrar, o si más no, investigar si existen mundos paralelos. Sí, así es. De hecho, la NASA como tal no es, insisto, la NASA es una institución, no es en sí misma una institución científica. Esto también quiero que la gente lo tenga muy claro. Es decir, los científicos son las personas que están realmente realizando el esfuerzo o el trabajo de investigación dentro de esas instituciones u organizaciones, y en la medida en que tienen unas atribuciones para proyectos, pues tienen que cumplir unos objetivos, y los objetivos son los que les marca la institución. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sencillamente que lo importante es dar con las realidades supersimétricas. Se sabe ya positivamente que a nivel científico esto es posible, y que no solo es posible, sino que se puede medir. Y pues a partir de ahí hay toda una línea de investigación, tanto pública como privada, pero que normalmente en las instituciones públicas y corporaciones se enfoca para el tema estrictamente tecnológico de aplicaciones puntuales. Y esto es un problema porque estamos renunciando de alguna manera a una investigación holística, es decir, transdisciplinar, para el entendimiento también de nuestra relación con el mundo de la realidad cuántica. Y pues lo que sí sabemos es a nivel privado que ahora mismo somos capaces de explicar a través de la radiofrecuencia la modificación de la materia. Porque si estamos hablando, Rafael, de universos paralelos, de otros planos dimensionales que a nuestro tacto, a nuestro olfato, a nuestra vista, a nuestro oído no se puede percibir, pero que ahí está, esto sería una revolución, pero lo digo así, no la palabra seguida, sino re-evolución, una re-evolución sí, en muchos aspectos, porque aquí podríamos entrar en contacto es que ya no sé qué que pensar. Ya estamos. Es que el problema está en que, digamos, todos esos estudios van un poco por detrás, y lo digo así de claro, de los verdaderos estudios de investigación.
Estas instituciones solo divulgan una parte muy pequeña de los estudios que tienen. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque, como antes comentaba, los estudios troncales, digámoslo así, se reservan para el desarrollo de tecnologías y se patentan. No sé si recuerdas, hace no mucho, que viste una publicación en el registro de patentes que os mandé. Yo creo que comentamos en otro programa de radio sobre lo que es los dispositivos, un dispositivo de Stargate, o sea, una puerta estelar. Pues bueno, pues la cuestión está en que todos estos dispositivos o todas estas aplicaciones se basan lógicamente en fundamentaciones físicas sobre las realidades que tú llamas paralelas, o a mí me gusta más llamar realidades supersimétricas, es decir, para que el oyente lo pueda entender de una forma sencilla, lo más uh-huh. simplificada posible, es como segmentos de una pizza. Cuando la cortamos en trozos, si nos posicionamos en el centro de la pizza, y tendríamos que elegir cuál de las porciones de pizza nos vamos a comer. No nos comemos todas las porciones de pizza a la vez, sino solo una de ellas, ¿no? Uh-huh. Pues eso son las realidades supersimétricas, es decir, son decisiones cósmicas. En este caso, nosotros como universo también podemos ejercitar esas decisiones que no son previsibles. Lo curioso del asunto es que no es el azar el que determina cuál es el plano que se va a manifestar. Eso es lo que estamos descubriendo a nivel científico, sino que hay una decisión cósmica. Y en nosotros es igual, es decir, el ser humano, lejos de lo que nos quieran hacer creer, no es previsible. Puede tomar decisiones en ese contexto también. ¿Crees en el destino, Rafael? Pues yo, sinceramente, creo que todos, de alguna manera, tenemos un proceso de intervención continua en las líneas del presente, del pasado y del futuro. Es decir, no existe un determinismo, pero tampoco existe el azar, sino que lo que existe es una ecuación de decisión que vamos ejerciendo en tiempo real, que esto es precioso. Es decir, vamos modificando líneas del pasado, líneas del presente y líneas del futuro, y modificando esos escenarios supersimétricos. Esos trozos de pizza, cada vez vamos comiéndonos trozos distintos. Esa es la idea. No siempre elegimos el mismo segmento de la pizza. Porque el presente, si lo miras fríamente, haces un análisis, es que ya ha pasado. O sea, es casi son décimas o multidécimas de segundo. De hecho, el presente es un movimiento continuo. Y la línea de presente no es una línea unívoca, es decir, a su vez tiene distintas sublíneas, o digámoslo así, distintos segmentos, son fractales que van unidos. Entonces, cuando uno, pues está, por ejemplo, en una conversación o en una disertación y está muy a gusto escuchando una disertación, el tiempo transcurre muy rápido, ¿verdad? Uh-huh. Y da la sensación de pues como que se nos para el tiempo. Pues bien, pues eso es una sucesión fractal de un momento presente, pero ese momento presente realmente lo que es un elongamiento, un alargamiento de una fracción de tiempo, ¿no? Y viceversa. Y en eso hay un estudio también sobre la realidad de las propiedades del tiempo, ¿no? La propiedad horizontal, la propiedad vertical, hay un montón de cuestiones que analizar. Y para acabar, hablábamos de la señal al principio de la entrevista, Rafael, esta señal SOS que procedía de la galaxia de Andrómeda, de 80.000 años de antigüedad. Y podríamos vincularlo o relacionarlo, si más no, con las líneas del tiempo, que tanto se está hablando ahora y que parece que van saliendo informes, curiosidades, que pues la verdad, dejan perplejo, ¿no? Bueno, pues de hecho es así. Los estudios que tenemos en el Star Viewer Team versan precisamente sobre ese particular y, por tanto, la cuestión de base es que precisamente el tiempo lineal no es unívoco. Lo que hemos descubierto es que el tiempo lineal son sucesiones de supersimetrías que, a su vez, nos llevan a reflexionar sobre el escenario de lo que los antiguos mayas llamaban el no tiempo. Rafael López Guerrero, amigo, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Te tendremos más adelante también cuando haya novedades como esta que hemos tratado hoy. Repito, muchísimas gracias, muy buenas tardes y buen fin de semana. Igualmente. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí en Sapiens, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones.